Hola Cáncer, buenos días a todos, bienvenidos a Alelí Astral. Los invito a suscribirse, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y verlo completo para que participen en el sorteo de lecturas privadas y otros premios. Además, así apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Vamos a comenzar. Recuerda que si quieres una lectura privada de pago, los datos de contacto están en el primer comentario y es importante que los separes con tiempo. Comenzamos. Hoy estamos en tu primer horóscopo semanal del año, deseando con todo mi corazón que puedas tener un 2022 súper genial. Bueno, recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, sexo o género de identidad a quien vaya dirigido y que si no resuena el día de hoy puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. Esta lectura tiene tres partes: tu mensaje general de los ángeles, luego la economía y terminamos con el amor. Tu primer mensaje te dice, y antes que nada recordate que si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejarlo en los comentarios. Te dice, la energía te hará reinar. Esta es una promesa súper poderosa porque te está diciendo que viene una victoria, que se acerca a tu vida un triunfo maravilloso y no es un triunfo que es dado, digamos, por esfuerzo humano, por voluntad humana. Es un esfuerzo que viene determinado porque el universo así lo ha decretado. Y cuando algo está decretado por el universo, no hay nada ni nadie que pueda modificarlo. ¿Listo? Entonces créelo y si lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje del día de hoy te dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira que esta es una lectura que honestamente me parece es muy positiva para todos ustedes porque me habla de victoria, me habla de sanación, me habla de paz, de sabiduría y siento que hay algo bonito aquí, es que la victoria que va a llegar no solamente se augura para ti, asimismo la sanación, sino que también siento sanación en alguien muy cercano a tu vida. Puede ser un familiar, un amigo que está pasando algún tipo de de situación difícil. Y bueno, me parece que es maravilloso que puedas tener como este tipo de, de promesas y que te apropies de ellas. Bueno, tu tercer mensaje te dice lleva paz y sabiduría. Entonces mira que es súper positivo porque te está diciendo que en medio de toda esta situación difícil mantengas la paz, mantengas la tranquilidad, que conociendo estas promesas en los próximos días de sanación y de triunfo, pues los transmitas a los demás, ¿sí? Que lleves esa paz y esa sabiduría. Sobre todo porque siento que hay alguien como cercano a ti angustiado por un problema de salud. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte económica. Y este es el oráculo de las hadas y los ángeles. Vamos a ver primero qué mensaje hay para ti. Bueno, tenemos en las virtudes Miguel. Te dice, eres una persona con muchísima nobleza. Llegará a tu vida una persona extraordinaria que te brindará una ayuda incondicional que será muy eficaz en tus planes y en general en tu vida. Entonces siento que los próximos días son súper claves, fundamentales para poder hacer como una especie de vida social bastante activa.
para poder como lograr un contacto que, según me dicen las cartas, es fundamental para proyectos o planes que tienes a futuro y actuales. Entonces, mucha atención a esto porque realmente yo considero que podrías estar ante uno de los mayores, como te digo, contactos de tu vida. Además que te dice esto, eres muy lleno de nobleza y básicamente por eso es que el universo te está premiando. Bueno. Muchas gracias a todos por sus oraciones, por mi salud, por toda la comprensión que tienen. Un abrazo enorme. De verdad, los invito a suscribirse, a activar la campanita. Y pues de verdad, gracias a todos los que han comprendido, pues que a veces no es fácil estando enfermo grabar para ustedes. Bueno, números de la suerte: el 61, el 76 y el 14. Vamos a ver qué mensaje hay para todos los amigos de Cáncer hoy. Para esta semana iniciamos súper bien con la carta de la transmutación y la purificación. Siento que has terminado alguna especie de ciclo karmático en tu área económica. Me encantan, todas estas cartas están maravillosas. Veo aquí representado el signo de Acuario en tu primera carta y me dice hay que fluir. Hay situaciones que ya tienes que dejar marchar, como por ejemplo el hecho de sentirte culpable por oportunidades del pasado que perdiste, por decirlo así. Realmente no las perdiste, realmente no estaban destinadas para ti. Y esto te va a permitir fluir. Sí, el fluir, el dejar marchar te va a permitir tener conciencia de que mejores cosas van a llegar. Dejar fluir y dejar marchar representa también esta carta de la purificación. Veo que en los próximos días el conocer a esta persona importante te va a hacer caer en cuenta de que para que algo nuevo y mejor llegue a tu vida, definitivamente tienes que dejar marchar, dejar ir cosas pasadas, ¿sí? Situaciones pasadas. Tenemos la carta de la fuerza aquí y es una carta que viene acompañada del número maestro 11, que nos habla mucho acerca de las guías, ¿sí? De los guías y de los nuevos comienzos. Entonces pienso que esta persona que vas a conocer próximamente es alguien que debes aprovechar porque además de tener buenos contactos, es alguien de quien debes aprender, ¿sí? Puede ser que en el campo profesional donde tú te desempeñes represente esta figura de emperatriz también asociada a la perplejidad, y puede ser una persona con un rango superior a ti, con mayor experiencia. Económicamente, si en este 2022 tú te adhieres a esta persona, aprendes y te enfocas en lo que te diga que tienes que hacer, yo te auguro que vas a salir adelante en esta área. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte del amor. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene como la división de solteros y comprometidos que vemos en las lecturas. ¿Qué te digo? En las lecturas de especial amor. Entonces, si tú pues quieres separarlo, puedes ir al especial de amor que se acabó de subir el día viernes y sábado. Si no, toma este mensaje, deja ahí lo que resuene. Iniciales importantes para estos días. La letra Q, la D, la G, la E son iniciales importantes para el nombre, para el apellido o para la forma como le dicen a esta persona. ¿Listo? Vamos a ver entonces qué se viene.
En esta última pareja quiero que por favor digas el nombre completo de esa persona especial si la tienes en tu vida. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signos de tierra como Tauro, Capricornio, Virgo. También acá me marca un Leo súper importante. Veo que en los próximos días podría haber una confrontación de parte de una tercera persona hacia ti. Alguien que muy probablemente esté muy interesado en tu persona especial. Siento que es alguien que va a intentar generar desestabilidad en tu relación, pero deberás tener mucho cuidado porque siento que podría acercarse con mentiras. Veo que es una persona que no va a ser honesta, que no va a ser transparente. Siento que es alguien que conoce de hace mucho tiempo a tu persona especial y que se va a valer de gente allegada, puede ser amigos o familiares de tu persona especial para acceder a donde estás tú. Sí, te lo digo con anterioridad porque como te estoy manifestando, lo que te vaya a decir no es verdad. Es una persona que ya lleva tiempo, me dice esta carta, que lleva tiempo intentando maquinar la manera de separar a ti o a cualquier persona que se acerque a tu pareja. Sí, es alguien acostumbrado a generar discordia, a generar división, una persona que no tiene escrúpulos, una persona que honestamente no es de fiar. Así que a la primera ni siquiera prestes atención, bloqueale. Vamos a clarificar un poco más esta lectura. Siento que tu relación va a comenzar a ir muy bien y que precisamente esto es lo que genera este tipo de discordias o divisiones. Te marca el número 8 y es un número que me habla acerca de tomar distancia, pero también es un número que representa el karma y el dharma. Tú toma distancia, no vayas a tomar como represalias contra esta persona. Tú simplemente déjale que haga su berrinche, bloquéale inmediatamente y corta allí. Mira que es una situación de la cual van a poder salir avantes porque les marca la carta del Láker, que es una carta de liberación de la esclavitud y de sanación, también de que muere una mala influencia. Veo que algunos también están saliendo con Sagitarios. Entonces, tranquilo que vas a poder salir avante de esta situación y te invito a suscribirte y activar la campanita. El negativo de Abadón te dice, ten cuidado, puedes caer en el abismo, no poder salir de allí, debes ser fuerte y superar las derrotas. Hay algo que ya hay que dejar marchar y no mirar hacia atrás y no es tu pareja, puede ser una relación de amistad o algún tipo de situación económica. Bueno, mil gracias por escucharnos. Te invito a cumplir absolutamente todos los requisitos para participar por tus premios, que son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, seguirnos en redes sociales y dejarme un comentario contándome pues qué esperas de este 2022 y nada, un abrazo enorme. ¿Listo? Así sabré que mereces participar por haber llegado hasta el final. Bendiciones.